Antes de comenzar con la crítica, queremos decir algo súper importante. Este video no tiene ninguna intención de desprestigiar el trabajo y el esfuerzo que tuvo el usuario detrás del material criticado, ni mucho menos atacar ni juzgar al propio creador por los errores o problemas que muestra en su proyecto, sino más bien una forma de hacer de que el usuario mejore cada vez más y que ya no repita los errores que serán mencionados. Ahora sí, podemos comenzar. Youtuberos, youtuberas, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Creo que es obvio que, durante toda mi carrera, mayormente mis críticas fueron basadas hacia otros usuarios de Loquendo. Hemos criticado canales enteros, series de acción, películas de aventuras, y sobre todo... Oye, Joe. No lo digas, Peter. Solo me preguntaba. Peter, te juro por Dios. Y sobre todo, proyectos de mierda. ¡Cada olla es la broma que nunca me cansa! Y en esta nueva crítica, no va a hacer la excepción, ya que vamos a criticar una serie loquendera, que he querido hablar de ella desde el año pasado, pero por varios problemas no he logrado subirlo hasta ahora. Marianne Diary es una serie animada, que salió aproximadamente a inicios del 2019, y finalizó el 23 de junio del 2020. Animada, guionizada, y dibujada por su creadora Sherry Blue. En esta, nos cuenta los orígenes de su personaje más querido y conocido, llamada Sharu Opewin, personaje que la mencioné en 2 vídeos, pero solo uno vale la pena verlo, así que les recomiendo verla luego de ver este video. Tengo que confesar que, al terminar de verla por primera vez, me terminé llevándome una gran decepción, sobre todo por el final que tuvo, hasta incluso hice un post en su momento mencionando esto, creyendo que subiría el video en ese preciso momento. Pero luego de que pasara mucho tiempo, y la haya vuelto a ver, ¿realmente era una serie decepcionante, o solo era un simp de Sherry que tenía las expectativas muy altas? En el día de hoy, mi asistente Renzo y yo, vamos a analizar este proyecto, vamos a separarlo por puntos, y finalmente llegar a una conclusión, y confirmar si era buena serie o no. Sin más que decir, empecemos de una vez. La sinopsis de esta serie lo puedo definirlo como interesante. Aquí, seguimos la vida de una niña llamada Marianne Montserrat Martínez, donde conocemos lo que le sucede en su día a día. Sin embargo, todo lo que vemos es transmitido por los ojos de Marianne, y lo que nos narra son las experiencias que también está escribiendo en su diario. Y por eso el nombre de la serie. Mientras pasan los capítulos, se empezarían a revelar temas muy oscuros por parte de Marianne, y descubriríamos que Marianne no es alguien que conocíamos antes, y cuando ella se dé cuenta, realizará un caos que ocasionará un peligro para su familia. Tengo que admitir que al momento que escuchas de lo que se va a tratar la historia, te llena de curiosidad su trasfondo, ya sea conociendo desde antes a Sharu, o sin saber nada de esta misma. Si conoces a Sharu, spoiler, el personaje que se transformará Marianne al crecer, es más que evidente que querrás saber sus orígenes, al ser un personaje que ha aparecido durante mucho tiempo en diversos canales de otros usuarios, y sin saber mucho más que era una híbrida que viaja entre dimensiones. Pero si jamás oíste de ella, y solo te topaste con uno de sus capítulos, pues lo más probable que te llame la atención será lo que sucede en el primer capítulo. Empezamos conociendo un poco la vida de Marianne, y no de buena forma, ya que nos narran sucesos bastante tristes e injustos que le pasan a Marianne, y al acabar te hace preguntar, ¿cómo saldrá de esa situación? ¿Qué sucederá más adelante? Y así, hasta que te das cuenta que terminaste la serie. Creo que lo que más impacta de la serie, son los sucesos malos que le ocurren en cada momento de su vida, y cuando cree que hay una salvación, solo la termina corrompiéndola mucho más. Algo así como la película del Joker, aunque claro que no tan exagerado como esta última.
ante lo que sucede en la trama, no solo te engancha en la historia, sino que logra hacer que te encariñes muchísimo más con Marianne, y teniendo en cuenta mucho más que es solo una niña de 10, ocasiona que lo que le suceda sea mucho más oscuro y hasta triste. Sin embargo, hay algo muchísimo mejor que su historia, puesto que, si consideran que su trama es algo muy atrayente, es porque no hemos hablado aún de su atmósfera. Lo mejor que puede ofrecer esta serie, sería la atmósfera que tiene, y que varía en los momentos determinados. Ya que, cuando nos cuentan el punto de vista de Marianne, se nos presenta con un estilo de dibujo bastante simple, pero a la vez bueno visualmente, dándonos a entender que todo es visto por los ojos de una niña. Mientras que, cuando nos quiere mostrarnos lo que realmente ocurre, se nos muestra con un estilo de dibujo mucho más elaborado y con una paleta de colores blanco y negro, mostrando un poco mejor la oscura y cruel vida de la protagonista, ya que, además, mayormente se utiliza ese estilo para dar un ambiente tétrico o a veces terrorífico. Como ven, el estilo de dibujo que tiene esta serie es una de las cosas más destacables, pero lo que más se podría admirar es cómo logra dar las atmósferas que mencioné antes. Pero dejando el tema de los dibujos, también podría mencionar un poco de su banda sonora. Puesto que hay otros momentos, donde solo se presenta una imagen, como sería en el final, que vemos a Marianne ya crecida solo escribiendo su diario, o donde solo vemos una grabadora de voz, donde escuchamos las conversaciones de la protagonista con su doctor a lo tipo podcast. Y cuando llegan esas escenas, la banda sonora hace su encanto, haciendo más disfrutable, hasta te conecta con la situación, porque a pesar que la serie se utiliza el formato locuendo para los diálogos, al tener una música adecuada, y además no son las típicas que te puedes encontrar en cualquier video o serie de locuendo, como sería la música del títere o la de Pandora, hace que esta serie sea mucho más entretenida de ver, y hasta de escuchar. Un dato innecesario pero curioso. En una transmisión eliminada de Cherry Blue, mencionó que, en la serie, no solo veríamos lo que Marianne escribía en su diario y los audios de su doctor, sino que también pondría una subtrama de la madre, donde, en un formato cámara mano, mostraría y contaría los sucesos desde su punto de vista. Sin embargo, al final nunca salió en la serie, se desconoce si fue porque decidió descartarlo, se le olvidó o le dio flojera realizarlo. Sobre los personajes, no nos vamos a centrar demasiado, ya que no hay mucho de qué hablar. Pero en resumidas cuentas, podemos decir que están bien, pero no del todo. Por parte de la protagonista, es la que mejor fue desarrollada en la historia, presentándonos a una niña inocente con problemas, termina con un secreto muy oscuro y se convierte en un ser frío por los problemas que lo rodean. Lo único que me pareció raro es que es muy poco lo que se profundiza sobre el tema de ser un demonio y sobre conocer sus verdaderos orígenes. Pero luego de eso, hay otras cosas que se dejan de lado o simplemente no se desarrollan. Como la interacción con Asmodeo, que solo apareció en unas escenas, para ser dejado completamente de lado, y en los últimos episodios, podemos apreciar cómo no se profundizó el manejo de los poderes de Marianne, al ser capaz de manejarlos a su voluntad, cuando solo se transformó una vez, y ni siquiera lo hizo por voluntad, sino por la poción que le dio Asmodeo. Por parte de los personajes secundarios, no podemos decir mucho, ya que la mayoría no aportan, o no destacan en nada, como es el caso de la familia, o las bravuconas de Marianne. No obstante, hay otros que sí terminan destacando mucho por la personalidad y el carisma que le dieron, como el doctor de Marianne, que a pesar que solo estuvo poco tiempo, te termina simpatizando cada vez que aparece. Pero aparte de ellos, hay dos que son muy importantes en la trama, pero que lastimosamente no fueron desarrollados del todo bien, y esos son Asmodeo y la prima de Marianne. Ya que fueron personajes que marcaron un antes y un después en la vida de la protagonista, pero de un momento a otro eran capaces de hacer cosas que no caracterizaban lo que ya habían marcado antes. Por parte de Asmodeo, empezó siendo un demonio que quiso convertir a Marianne en su juguete, al intentar darle una poción para hacerle cosas indebidas, pero cuando volvemos a verle en pantalla, decide hacerse pasar por un policía y contarle a su prima que Marianne mató a su novia, cuando jamás dieron una justificación para hacer eso. Sobre todo al ver que su idea de volverla su subordinada iba de maravilla, y apenas solo tuvo un día para interactuar con ella. Y por parte de su prima, empezó solo siendo una adolescente común y corriente, sin destacar en nada.
Y de la nada, se nos muestra que era capaz de encarar y pelear con Marianne, a pesar que Marianne ya le había mostrado que era un demonio, sin sentir ningún momento miedo. O sea, no jodas, te das cuenta que tu prima no es una humana, y lo tomas como si fuera cualquier cosa. Solo hubo un único momento que sintió miedo, y fue al pensar que la podían meter a la cárcel, en vez de saber que tu prima sea un pinche demonio. Estos cambios se ven completamente mal, porque son cambios abruptos y sin ninguna justificación. Pero creo que ese cambio repentino de personalidad de los personajes, incluyendo con Marianne, se debe al siguiente y último punto que mencionaremos. Queremos hablar del final de la serie, ya que consideramos que es un punto muy importante de qué hablar, y a la vez, lo más criticable de la serie. Tenemos que saber que un final es algo muy importante para cualquier historia, ya que gracias al desenlace, hará terminar al espectador, impactado, impresionado, o simplemente sentir que desperdició su valioso tiempo. Y por parte de Marianne, lastimosamente es lo último, ya que se puede decir que es uno de los finales más apresurados y confusos que hemos visto. Es verdad. Porque es verdad que yo cuando me los vi en su momento, pues me quedé un poco como... ¡maravilloso! No tengo ni idea de lo que acabo de ver. Pero ahora me los he vuelto a ver y ha sido como... ¡vaya rollo me están soltando! Ya de por sí, en sus últimos 3 capítulos, se veía que estaban apresurando un poco las cosas, al evolucionar de manera repentina a los personajes ya mencionados, sin darles un trasfondo o explicación. Pero el final, es lo menos elaborado y menos trabajado de la serie. En el final del antepenúltimo capítulo, se veía que su prima quería detener a Marianne, evitar que haga más destrozos, o cause la muerte de alguien más. Y al comenzar el siguiente, nos topamos ya en la pelea contra Marianne, dándonos a entender a través de flashbacks, que han pasado muchas cosas, que hubieran sido más interesante mostrarlos. Y ni siquiera hay diálogos, lo único que hay es una música de fondo, y nos debemos de imaginar lo que están diciendo. Y luego de unos minutos, de la nada, la pantalla se pone en negro, y nos muestran a Marianne, ya convertida en Sharu, contándonos lo que ha sucedido, luego de esa pelea que tuvo con su prima. Aquí, a pesar que solo se ve un dibujo por el resto de capítulo, de seguro que estaría bien, por la buena banda sonora, que hace que se vuelva una escena bonita y relajante. Fue capaz de matarme desde el principio, pues pudo haber usado la cuerda de acero para cortarme derechamente la cabeza. Poco después de que caímos, ella me dejó, y yo y como pude. Aún no sabía aletear, así que me arrastré, hasta que el cuero rojo que volvió a crear mis manos, creó mis piernas. Estuve vagando un tiempo sin rumbo, Pero lastimosamente, eso no basta, es más, le baja muchísimo más a su calidad, si la comparamos con los otros capítulos, al ni siquiera ser capaz de poner más dibujos que acompañen la escena, haciendo que se vea muy flojo. Para darles un ejemplo, imaginen que están viendo una serie de superhéroes, y ya están por ver el último capítulo. Y al verlo, solo son el héroe y el villano peleando sin ni siquiera hablar. Y luego hay un golpe abrupto, para luego enterarnos que hubo un salto de tiempo enorme, y un narrador nos cuenta lo que sucedió luego de eso. Simplemente queda espantoso. Es verdad que esa estrategia de poner una imagen con música, encaja perfectamente en otras escenas, como serían las terapias de Marianne. Pero para un final, está lejos de verse bueno. Pero en fin, ya finalicemos esto, que no quiero que dure 20 minutos. Podemos decir que Marianne Diary era una serie con mucho potencial, con todos los materiales necesarios para hacer una buena serie, buenos dibujos, buena banda sonora, una buena trama que estaba siendo bien manejada, pero que mientras más avanza los capítulos, poco a poco termina decayendo, ocasionando que sea una serie incompleta y confusa de ver. Haciendo que los personajes, tanto la protagonista como los secundarios, tengan evoluciones o acciones bastante apresuradas, y sin alguna explicación detrás, que realmente solo hace confundir al espectador.
y con un final pésimamente desarrollado y realizado, que termina llenándote de preguntas, al jamás responder las cosas que ocurrieron en la historia, y solo profundizar la mitad de los orígenes de Marianne, para finalizar la serie, hace sentir que no te llevó a nada. Esto fue ocasionado ya que la propia creadora Cherry Blue ya estaba completamente cansada del proyecto, y le irritaba tanto que ya quería darle un punto final a la serie, dañando a esta misma en el proceso. Lo iba a hacer, oye, lo iba a hacer, pero me encabroné no solamente porque yo misma me estaba aburriendo del hype que estaba haciendo, sino porque también se me borra el perezo y yo por lo menos había hecho una conversación y todo, como Charu pedía perdón, pero Marianne no la podía perdonar tan fácil, le dijo, tienes que pagar por lo que hiciste. Y sangre se paga con sangre. Y él fue cuando le tendió una trampa, pero ahí Charu, digamos que ahí dejó lo último de pizca de cariño que tenía por ella, la metió y bla, pero la cuestión continuaba. El caso que solamente pude rescatar lo que sale hasta ahora en el video. Y fue como, la puta madre. Pero como te dije, aparte de que el cupo se me crecía a cada maldito rato y todo por eso que hacía se me iba al carajo. Estaba por lo menos con 2 concursos encima, más mi trabajo, más mi estudio, más la presión en mi casa, y fue como ya, al carajo. Lo termino todo una y ya la tomé por saco. Y se ha notado bastante, ocasionando los problemas que mencioné antes. Hace meses Cherry Blue mencionó en un post que decidió hacer un remake/reboot de la serie, para pulirla más y darle el potencial que se merece. Y en su video de metas del 2022, dijo que este año piensa desarrollarla, así que en cualquier momento se pondrá manos a la obra. Espero que con esta crítica haya logrado darle puntos que pueda mejorar, y para finalizar, solo le quiero decirle una cosa más a la creadora. Buena suerte con el remake. Hola Chara, un largo camino hasta aquí, ¿verdad? Aunque seas una niña no voy a tener piedad. Voy a ser duro contigo, solo espero que lo entiendas. Aunque odio hacer promesas, te prometo estarás muerta. Acabaste con mi hermano, él solo quiso protegerme.